68. 68 son los años que tiene nuestro Kaiju, rey de los monstruos favoritos de todos nosotros. 68 de pura destrucción, acción y muchas aventuras. 68 años de batallas épicas y legendarias. Es increíble cómo va avanzando el tiempo, como en 1954 la propuesta de un dinosaurio mutante derivado de la radiación nuclear, destruyendo Japón, se ha convertido en uno de los íconos más famosos de la cultura pop. La larga historia de este personaje fue enteramente basado en sus películas, hasta que posteriormente se realizaron cómics, novelas, libros, etc. La propia franquicia ha hecho distintos homenajes al personaje, ya sea con cameos en otras películas de la misma empresa Toho, o películas enteramente del personaje, contando a través de ellas los años de Godzilla como patrimonio cultural de su país y su larga historia y significado. Nos concentraremos precisamente en estos últimos, más específicamente dos películas en concreto, siendo pues Godzilla Final Wars del año 2004, que servía como homenaje hacia los 50 años del personaje, y también tenemos a Godzilla 2, el rey de los monstruos, que para este entonces el personaje cumplía 65 años. Sin embargo, esta película, si bien no fue anunciado como homenaje hacia el personaje y la franquicia, sí que tuvo muchos detalles que se hizo sentir como si fuese tal. Así pues, veremos en el video de hoy cuál de estas películas es un digno homenaje hacia Godzilla y la franquicia en general. Como saben, y para los que no, este tipo de videos los baso siempre en ciertos puntos fundamentales que me gusta tomar en cuenta a la hora de hacer un versus de este estilo. También debo aclarar que este video puede tener opiniones que, como fan, puedes compartir o no conmigo. Por lo mismo, les debo advertir que esto se basa enteramente en mi opinión y criterio propio. No es la verdad absoluta ni mucho menos. Soy solo un fan como ustedes del personaje y su franquicia. Si tienes una opinión diferente a las que tengo yo, y sobre todo otros puntos a valorar, no olvides que para eso está la caja de comentarios. Yo con gusto los leeré y si me gusta dejaré mi corazón puesto en él. Pues bien, una vez aclarado eso, veamos entonces los puntos para valorar estas películas. Número 1. Su significado temporal. Con esto quiero decir el tiempo que llevaba hasta el momento del estreno de su película y lo que fue creciendo en su popularidad para que alcanzara ese valor nostálgico que las hace especiales. El trato hacia el personaje a como fue en sus orígenes o apegado. Si bien en sus orígenes Godzilla fue una criatura neutral que destruía todo a su paso, calcándolo en sí como el villano, vamos a dejaremos de lado el concepto de villano, ya que evidentemente en estas películas no tiene ese rol, pero pues sí tiene detalles a tomar en cuenta. Y por último, el factor nostalgia. Para mí es lo más correcto hablar de ello, ya que muchos años lleva Godzilla existiendo y muchos de nosotros los fans sabremos reconocer muchas cosas de estas cintas que sin duda nos harán recordar hermosos momentos. Pues bien, hagamos el primer análisis y empezaremos con la más antigua. Esta película fue estrenada en el año 2004 y sirvió para conmemorar los 50 años que llevaba existiendo ya el personaje en este momento. Esto dicho por la misma Toho e incluso apareciendo el logo de los 50 años en el film. Esta película dio final a lo que era la era Millennium, que empezó con Godzilla 2000, terminando la era Heisei con Godzilla 1998. Finalizando pues en esta película para un muy largo descanso hasta el 2014. 50 años es un número muy grande. Pasaron 50 años de grandes películas y grandes decepciones, así que tenía de alguna manera que cerrar con broche de oro.
Eso al menos hasta que Toho se animara a realizar otra entrega o volver a confiar en Hollywood. Pero claro que el punto en el significado temporal se lo lleva. Veamos ahora el trato hacia el personaje a como sus orígenes, que como dije, no tomaré en cuenta su rol, ya que aquí es obvio que no sigue su rol como villano o amenaza de la naturaleza. Sin embargo, hay un detalle de la película que debo mencionar. Godzilla sí resulta ser una amenaza y lo primero que vemos es un combate de esta fuerza de defensa contra Godzilla, mostrando lo formidable que es y siempre ha sido contra los humanos, que si bien lograron derrotar, digamos que solo fue erradicado, mas no eliminado, esperando a despertar de alguna forma u otra. Y recordemos que en su primera película Godzilla era formidable contra el poder humano, poderoso, difícil de derribar, necesitando de un arma tan poderosa que no solo lo eliminaría a él de una vez por todas, sino todo a su alrededor que tuviera vida. Le voy a poner un medio punto por este detalle, que sirve incluso como homenaje a lo poderoso de Godzilla contra la humanidad. Ahora bien, la película debo decir que es larga, la primera mitad tratándose de una trama humana que no a muchos les gusta, pero debo decir que sí es algo interesante, sobre todo por otro detallito que, si bien te hará recordar a películas pasadas, recuerda que estamos hablando solo del origen del personaje, o sea, Godzilla de 1954, y este detalle son los Xiliens, esos seres extraterrestres que ya tenían aparición en películas pasadas, solo que obviamente mejor caracterizados e incluso mejor personificados, ya que quizá de niño no te dabas cuenta, pero los Xiliens de Final Wars hasta llegan a dar miedo en algunos puntos, y de hecho la trama humana gira en torno a los Xiliens. Nada de subtramas románticas, nada de subtramas familiares, y lo que sigue después no es más que Godzilla ayudando en combatir a los monstruos que traen el caos al mundo. Es una fuerza imparable, pero deja de ser una amenaza para la humanidad, casi incluso sin destruir ciudades que no vengan de su propia mano, simplemente luchando con otros monstruos, alejándose un poco de su origen pero sin perder la esencia. Así que en este apartado lo dejaré en ese medio punto. Entonces, el factor nostalgia. Nuestro último punto para valorar este homenaje. Antes que nada quiero aclarar que la nostalgia es aquel sentimiento de tristeza con una fusión de placer y afecto cuando se piensa o se recuerda en tiempos pasados, vividos claramente, o vistos por la persona en cuestión. Al ser esta película una conmemoración por los 50 años, era de esperar que veríamos cosas familiares, empezando claro por esa tremenda presentación de los créditos iniciales, en donde, junto con una banda sonora épica electrónica, van pasando los años que lleva Godzilla conquistando Japón desde 1954 hasta ese año 2004, y junto con ello las mejores escenas de algunas películas, 3 eras pasadas, la Showa, la Heisei y la Millennium, quedaría por finalizar en este film. Esta intro sin duda a más de uno le habrá pasado ese sentimiento de nostalgia, incluso a mí hoy en día, cada vez que la veo. Después tenemos una trama con ya viejos conocidos que son los Xiliens, que quizá no les interese mucho, pero sí eran buenos villanos en su época. Y aquí regresan no solo con un nuevo aspecto, sino más decididos y más malignos que nunca. Un último detalle serían las batallas entre los monstruos de la franquicia, que van obviamente desde el mismísimo Godzilla hasta Kaiser Ghidorah, que vendría siendo una variante de King Ghidorah. Los monstruos aparecidos en la película, además obviamente de Godzilla, son Rodan, Anguirus, Sila, King Caesar, Kamacuras, Kumonga, Manda, Ebirah, Gigan, Mothra, Ghidorah, Monster X, Kaiser Ghidorah y Minilla. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, y sí, aquel Godzilla del 98, siendo rebautizado como Sila, dio su aparición en la película. Sin embargo, solo fue usado como respuesta de la Toho hacia ese film, siendo humillado por el mismísimo Godzilla y hacer saber quién y qué es Godzilla realmente. Si bien esta escena es satisfactoria de ver en muchas de las cosas por la tremenda humillación hacia Roland Emmerich y su producto,
nadie o casi nadie me puede negar que tanto la primera aparición de Zilla en la película como su pequeño enfrentamiento con Godzilla fue una sensación de nostalgia enorme ver de nuevo para los que muchos fue su primer película de Godzilla y enfrentarse contra el auténtico Godzilla. Al menos a mí sí me gustó mucho verlo de nuevo, aunque pobrecito. Y sí, ya sé que Zilla fue mejor en el cómic Rulers of Earth, pero no estamos hablando de eso de momento, aunque si quieren que hable de esta serie de cómics, dejen su gran like. Pues bien, revisemos entonces cómo quedó la puntuación para esta película. Significado temporal, 1 punto. El trato hacia el personaje a como fue en sus orígenes o apegado, medio punto. Factor nostalgia, 3 puntos. Godzilla Final War suma pues 4 puntos y medio como buen homenaje hacia la franquicia. Pues bien, ahora sí, pasemos a Godzilla 2, el rey de los monstruos. Para el año 2019 habrían pasado ya 65 años desde la primera película del personaje. Como había mencionado en un inicio, esta película no fue hecha como tal para conmemorar 65 años del personaje. Sin embargo, recordemos que esta película fue hecha por un fan acérrimo tanto de la franquicia como el personaje, así que tanto las referencias como el trato al personaje iban a estar presentes. Así que veamos primeramente su significado temporal. A ver, pasaron 65 años. Si bien en su precuela de 2014 pasaron 60 y fue su regreso no solo a Hollywood sino también al cine en general, la secuela se siente más especial, no solo porque evidentemente Godzilla salió más tiempo en pantalla, sino también porque, siendo sincero, esta secuela se siente aún más como una verdadera película de Godzilla como las de antaño. De hecho, si no fuera por ese enorme 2 en número romano que tiene el título de la película, me atrevería a decir que esta fue la primera. Su valor temporal es superior y más nostálgico. Para mí, este fue un regreso triunfal de Godzilla en Hollywood y es merecidísimo su punto para este puesto. Creo que no podría ser más claro con el trato hacia el personaje. Si bien no es un villano como en sus inicios, sí que es un destructor. Este Godzilla nos ha dejado claro que es una fuerza de la naturaleza que debe restaurar el balance de la misma si ésta se ve afectada. Quizá haya tenido sus interacciones con los seres humanos, pero muchas veces Godzilla no es muy consciente de lo que hay abajo, sobre todo cuando le toca pelear. Ni hablar del poder masivo que tiene y demostró en esta película que devastó casi todo Boston en su pelea con Ghidorah. Esto acerca más a Godzilla como en sus orígenes, dejando pues en medio punto en este término. Y bueno, este Godzilla no es un villano, pero tampoco es un héroe. Yo lo catalogaría más como un antihéroe o un ser neutral que solo actúa para la neutralidad, el balance. Así que lo dejaremos en el medio punto anterior dicho. Señores, por último, el factor nostalgia. Miren, dejaré que este primer sonido que escuchamos en la intro de la película hable por sí solo. Qué mejor que ver un gran regreso triunfal a Hollywood como debió haber sido y escuchar nada más y nada menos que la combinación del rugido de Godzilla de la era Showa con el actual de Legendary. Esto de entrada nos avisa a los fans que se viene algo grande, algo fresco y algo nostálgico. Soy consciente de que tuvimos anteriores películas de Godzilla traídas por la Toho antes de esta, pero siento yo que el personaje no se siguió expandiendo aún con estas películas a lo largo de la era Reiwa. Pero con Godzilla 2 tuvo la oportunidad de llegar a más gente, conocer su antiguo rugido,
su antiguo y más letal rival, un diseño más apegado a los primeros de Godzilla, combinados con los actuales. El mundo reconoció a Godzilla, los fans claro que reconocieron a Godzilla, y las nuevas generaciones conocieron a Godzilla. Este apartado de escuchar el rugido nuevamente en una película traída de la mano de Hollywood con efectos en CGI le suma un punto, y además un diseño que es más fiel a los originales le suma otro punto también. Y de nueva cuenta, logramos escuchar algo que al escucharlo de nuevo súper mejorado y mucho mejor estructurado para estos tiempos modernos, eso, amigos, es el soundtrack de esta película, la banda sonora. El señor, maestro y compositor Bear McCreary hizo un trabajo fenomenal para la musicalización de esta película, pues nos trajo no solo temas nuevos, como el tema de Ghidorah o Rodan, entre otros, sino también temas clásicos de la franquicia, algo que muchos llevábamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Escuchar de nuevo la marcha de Godzilla, más actualizado y más remasterizado que nunca, es una joya. Y ni hablar del tema original de Mothra. Señores, esto es nostalgia pura. Esta película hace homenaje hasta al soundtrack original, venida de la mano del gran Akira Ifukube, y sin duda tiene otro punto ganado. Y por último, gente, las referencias. Hay muchas, pero muchas referencias a toda la franquicia de Godzilla, desde los mismísimos orígenes de King Ghidorah hasta las hadas de Mothra, referencias que solo un auténtico fan podrá reconocer a simple vista y sentirá ese tan famoso sentimiento del que estamos hablando, la nostalgia. Los orígenes de los monstruos antagonistas es algo muy bonito de volver a recordar. Regresamos al pasado sin darnos cuenta, señores. Sí o sí, debo darle este último puntito para el factor nostalgia. Entonces, la puntuación para Godzilla 2, el rey de los monstruos, quedó de la siguiente manera. Significado temporal, 1 punto. Trato hacia el personaje como sus orígenes o apegado, medio punto. Factor nostalgia, 4 puntos. Sumando un total de 5 puntos y medio. Y bueno, pasemos a ver pues el veredicto final. Bueno, señores, en mi opinión, y quizás en alguno de ustedes, ya está claro cuál es un mejor homenaje hacia Godzilla y la franquicia, mostrándonos a veces cómo poco puede hacer mucho. Godzilla, el rey de los monstruos, se lleva este premio de ser el mejor homenaje hacia Godzilla y su franquicia, y sus 65 años de historia en ese momento, y aún siendo hasta la fecha. Pero no me malinterpreten, por supuesto que ambas películas son grandes homenajes, y si tienes una opinión contraria a las que le acabo de decir, te invito a que las compartas en la caja de comentarios con el mayor respeto posible. Y si te gustó este video, regálame tu gran like y comparte este video con más Kaiju fanáticos. Suscríbete a este canal si eres nuevo, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te lo agradecería muchísimo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.